Ya, chiquillos, como les decía entonces, vamos a compartir esta presentación. Lengua y literatura, ya lo saben ustedes, ¿cierto? Y clase exclusiva para el séptimo básico 2021, clase ya 19 del día 20 de mayo. Ojo que esta clase tiene que ver con la escritura, por eso que la presentación está relacionada, ¿cierto?, con los lápices. Y particularmente en esta pasada, ¿cierto?, donde yo muestro lápices de distintos colores, es para que ustedes también consideren que escribir también es eso, po, demostrar coloridamente, ¿cierto? Darle color, como se dice en jerga coloquial, hay que darle color, ¿cierto?, a lo que uno va a escribir. Escribir significa también eso, como demostrar la imaginación, la inventiva, los colores de uno, por así decirlo. Es decir, el estilo de uno, el estilo particular. Así que es importante que sean originales también en eso. ¿Ya? Bueno, con respecto a eso mismo, el propósito de la clase es producir un cuento inédito. ¿Ya? Y lo otro que estábamos revisando, esto es como el mismo objetivo, el mismo propósito de ayer, analizar y evaluar, ¿cierto? Y a través del análisis y evaluación de un personaje de la literatura clásica, como puede ser Pedro Urdemales, el personaje que estábamos revisando, ¿cierto? La última tiradita de la unidad. Reconocer también en él características propias del héroe, o más bien, en este caso, ¿cierto?, del antihéroe, para que tomen como referencia, una referencia bien interesante. La actividad, por lo tanto, es que reconozcamos la estructura de los cuentos, nuevamente, ¿cierto? Vamos a estar en eso del reconocimiento, reforzando un poquito eso. Vamos a ver también características generales de los cuentos, para que entiendan, digamos, cómo tiene que ser su texto finalmente, el que van a escribir, ¿cierto? Y también algunas características propias de los personajes antihéroes populares, o héroes populares, o antihéroes, como ustedes quieran verlo. Ahí están los objetivos: planificar para escribir y escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector, ¿ya? O sea, dos objetivos que tienen que ver con la producción textual. Así que, fundamentalmente, lo que hay que hacer a través de este Power, o sea, de esta clase particularmente, es escribir. Para allá está dirigido todas las energías. Ayer, o retomando lo que estábamos viendo ayer, ¿cierto? Ayer hablábamos de Pedro Urdemales. Habíamos dicho, incluso, que un buen ejemplo, porque, bueno, la opción era, antes la idea, ¿cierto?, de trabajar con el Quijote de la Mancha. Y habíamos dicho, ¿cierto?, que Quijote de la Mancha era un personaje un poco más complejo para analizar en séptimo, ¿cierto?, en una clase tan breve como la que estábamos realizando. Entonces yo busqué un personaje que fuera como paralelo desde el punto de vista, ¿cierto?, no en el peso histórico de lo que significa Quijote. Urdemales, no le llegan los talones a Quijote, pues, en ese sentido. Pero a lo que me refiero, que es un personaje paralelo en el sentido, digamos, de lo picaresco, del querer salir, ¿cierto?, airoso de situaciones que son como inverosímiles de repente, etcétera. ¿Ya? Urdemales representa eso. Entonces, se me hacía más cercano también por un tema, digamos, cultural, porque está más cercano a nuestra cultura, preferentemente, pero también se nos hace más cercano en el sentido, digamos, de que es un personaje más simple, ¿ya? Más simple, más sencillo de entender. Entonces, por eso dijimos Pedro Urdemales. Y contamos una de las historias de Pedro Urdemales, que son, hay una infinitud de andanzas, ¿cierto? De travesuras, podríamos llamarle también, que protagoniza este personaje. Decíamos también que el nombre de Pedro Urdemales, ¿cierto? Es un nombre compuesto, inventado, ¿cierto?, por quien recogió estas historias. Y decíamos que urde es de urdir, de tramar, de generar un plan, ¿cierto?, una estrategia. Y males es porque de alguna manera hace cosas que no son derechamente buenas, pero con un propósito como de ayuda, de elección, qué sé yo, es como un poco una especie como de justiciero popular, podríamos decir. Aunque también saca provecho para él, para él mismo, por eso que es como un antihéroe, y no necesariamente
un personaje heroico. Y la diferencia entre los dos personajes también, el tipo de personaje, heroico y antiheroico, vamos a revisarla a propósito de este mismo caso. Decíamos, ¿cierto? Que en la historia que estamos leyendo sobre la Huasquita, o más, escuchando sobre la Huasquita, es que estaba un día Pedro Urdemales haciendo un asado, ¿cierto? Un asado, y como, ¿quién se hace un asado para sí mismo? Pues eso ya es como raro. Pero bueno, vamos a suponer que él se estaba haciendo un asado para sí mismo, ¿cierto? En medio del campo, más encima. Estaba haciéndose una carnita asada ahí, y de lejos ve y divisa, ¿cierto? Un tipo que viene contando plata y que parece ser un tipo un ricachón, como que viene jugando con los sacos de dinero, así, este tipo es como un poco soberbio, ¿cierto? Dice, tiene mucha plata. em, Le voy a dar una lección, dice, ¿cierto? Pedro Urdemales. Y se le ocurre la idea de amarrar la carne en un árbol, ¿cierto? Y se saca el cinturón y dice, este cinturón, y le voy a agarrar a correazo la carne. La carne ya está basada, pero él dice, voy a hacer esto. Entonces el tipo obviamente le va a llamar la atención, va a detener su carroza, ¿cierto? Y le va a preguntar, o lo va a tratar como de, oye, qué tonto este tipo, ¿cómo, lo que está haciendo? ¿O por qué está haciendo esto? ¿Cierto? Le va a llamar la atención. Y justamente se detiene el tipo y le pregunta qué está haciendo, y ahí Pedro Ordemales le dice que en realidad su huasquita es mágica, que tiene ciertos poderes, y que él amarra la carne en un árbol, ¿cierto? Cruda, ¿se entiende? Y le pega correazo y a correazo se cocina. Entonces el tipo dice, bueno, esto es un prodigio, o sea, tiene que ser como algo que me va a hacer rico y famoso, más famoso que rico, ¿cierto? Entonces se lo compra. Y ahí regatea, ¿cierto? Como es buen comerciante, y Tama, y de hecho en el cuento dice, te doy 20 pesos por la correa. 20 pesos en esa época, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, porque esta historia está ambientada, ¿cierto? En el siglo XVIII, XIX, por ahí, ¿cierto? Entonces 20 pesos era como, haciendo la proporción de ahora, haciendo la conversión de dinero, es como más de 200.000 pesos, ¿no? 20 o sea, el precio final que pagó el viejo es como más o menos como unas 500 lucas, más o menos, por la correa, ¿ya? Entonces, claro, le sacó harta plata a Pedro Urdemales por el artilugio mágico, supuestamente. Finalmente, ¿cierto? Le pasa la correa, el tipo se imagina, con esto voy a ser más famoso, las mujeres se me van a tirar encima, ¿cierto? Así, porque este tipo es genial, tiene un prodigio mágico, no sé, lo que sea. Y ahí, ¿cierto? Negocian y quedan en un precio más o menos como de 300 pesos, ¿cierto? Que es como yo les dije, más o menos unas 500 o 600.000 pesos actuales, ¿ya? El tipo va al llegar a la plaza, ¿cierto? Y el otro, pues, eso es importante también, que Pedro demás le dice, ya, está bien, el precio, ya, yo se lo rebajo a 300 porque le estaba pidiendo 1000. Entonces se lo dejo en 300 y ahí regatean, ¿cierto? Y quedan en ese precio. Pero le pide como condición que todos los viernes él baje, porque el viejo tenía una carnicería o algo así, que todos los viernes baje el precio, ¿cierto? Haga una oferta ahí, un descuento a la gente que vaya a comprarle a la carnicería. Entonces, como que saca provecho para él, la plata que le saca el hacendado, eh, le saca provecho para la gente en común, ¿cierto? Que tiene Pedro Urdemales, como de la misma clase social, y también, la misma clase social, quise decir, y también, ¿cierto? Le da una lección al tipo de un poco de humildad, de decir, y de lógica. Como decir, como una correa, ¿de dónde una correa, ¿cierto? Va a hacer lo que hace supuestamente esta correa. Y en los más sensatos episodios de la historia de la humanidad podría suceder algo así. Pero bueno, el tipo se cree el cuento, hace el trato con Pedro Urdemales, y va a una plaza, ¿cierto? Amarra la carne a un poste público ahí, y la empieza a agarrar a correazos, ¿cierto? Dice, a los 20 correazos no pasaba nada, po. Y la gente se burla de él y él se da cuenta que ha sido estafado. Estafado en mala lid, por supuesto. Entonces ahí grita Pedro Urdemales. Y Pedro Urdemales ya está, ese mismo día, ¿cierto? La noche está festejando con sus amigos, em, con el dinero que obviamente le saca partido a este viejujo, pero también porque le da una lección, y
también, ¿cierto? Consigue un descuento importante para las demás personas que viven ahí. O sea, es como, por eso yo decía que es como un antihéroe, porque de alguna manera él, no con no por el buen camino, ni con una buena práctica, ¿cierto? No es como muy honesto. eh, sí, está bien. Jorge me dice, como me hace mi mamá cuando llega a la casa de la noche de la correa. Está bien. Claro. El tema, digamos, que aquí él le saca como provecho a una situación en la que obviamente él tenía una desventaja, po. Y también hace un poquito como de justicia social, porque este tipo como que está ganando mucha plata y generalmente la gente que gana mucha plata o ha inventado o creado algo muy bueno, ¿cierto? Y en lo que puede vender. Un inventor, por ejemplo, puede decir, ah, ok, estoy pensando en Elon Musk, por ejemplo, que ha inventado cosas, o Steve Jobs, ¿cierto? El de Apple, que ha creado como un artilugio mecánico que permite la comunicación y qué sé yo. Pero está bien, pues, o sea, está bien porque son sus productos de su imaginación y de su creatividad, de su trabajo. Pero hay gente que, como los comerciantes, que se hacen ricos a costa, digamos, de la gente, pues, aprovechándose, ¿cierto? Subiendo los precios, haciendo tratos, ¿cierto? Que un poco ponen en desventaja a las personas comunes y corrientes. Entonces Pedro Urdemales ve eso y hace justicia a propósito de eso, pero con un artilugio, con una cuestión así como una triquiñuela, ¿cierto? Una trampa, podríamos decir, un engaño. Esa es la característica que tienen estos antihéroes. Porque todos los antihéroes hacenlo como lo mismo. Es como una especie de Robin Hood, si lo quieren ver así. Justiciero que roba o estafa, pero ayuda, ¿cierto?, a las personas también con eso. No estoy diciendo que hay que hacerlo, pues es un ejemplo nomás, nada más. Un ejemplo de personaje. Ok. Si nosotros tomáramos esta historia y la graficáramos, ¿cierto? Como yo le había enseñado ayer. Aquí tenemos que hacer, aquí falta poner, ¿cierto? De hecho, voy a ver si puedo escribir en esta parte de acá. Aquí, ¿cierto? Esto sería como la parte del conflicto, ¿cierto? Esto sería como el conflicto uy, con conflicto. Nos faltó poner eso ahí, ¿cierto? Vamos a ponerlo así. Conflicto. ¿Ya? Ok. Em, entonces, vamos a dejar que Víctor entre en la sala ahora. Conflicto. Y esta línea de acá tiene que ver con los momentos de la acción dramática, ¿cierto? O sea, con los momentos de la acción narrativa. Presentación, desarrollo, nudo y desenlace. Aquí tenemos, ¿cierto?, los dos ejes. Eje, no me acuerdo si era el X, el que va el pie, el vertical, que tiene que ver con el conflicto de la tensión, la tensión en el conflicto, ¿cierto? Y el eje Y, ¿cierto? Que sería el de los momentos de la narración, del cuento, los momentos del cuento, la estructura del cuento. Entonces decíamos, y habían preguntas que nosotros podíamos ir asociando con estos momentos, preguntas que son las que podrían servirle a ustedes, y de hecho varios compañeros me han dicho que han usado estas preguntas, ayer mismo me estaban comentando, ¿cierto?, que han usado estas preguntas para ir construyendo sus cuentos. Entonces, por ejemplo, la pregunta, quién es y cómo se llama tu héroe o heroína, nos da la idea de la presentación del héroe. Las características, ¿cierto?, que tienen sus personajes, cómo se llaman. Acuérdense que los nombres son súper importantes para poder contarnos parte de la idea del personaje. ¿Qué debe hacer o qué tiene que lograr, ¿cierto?, para ser feliz o para su misión? ¿Cuál es su misión? ¿Cierto? Piensan, por ejemplo, que todos los héroes sienten una especie de llamado, o sienten ellos, o derechamente los convocan a hacer cosas. En el caso de Pedro Urdemales, cuando él ve al ricachón y dice, le voy a dar una lección a este tipo porque es muy soberbio, muy fanfarrón, ¿cierto?, de su riqueza que ha sido a costa, ¿cierto?, de las personas también. En el desarrollo, que es como una parte muy importante porque aquí se van
extendiendo, ¿cierto? Las ideas en relación al conflicto del que está haciendo presencia el personaje protagónico, el héroe o heroína, encuentra ayuda, ¿cierto? Generalmente en el desarrollo encontrando, ¿cierto? Como ayuda, encontrando aliados que le dan una mano y también va encontrando a sus oponentes, o sus antagonistas, y con ello también los obstáculos. Y o sea, qué obstáculo puede tener Pedro Urdemales en esta historia? Obviamente la idea de cómo engañar al tipo y el tipo mismo que pueda ser, ¿cierto? Perpicaz y decir, con una correa va a cocinar la carne, pues, o sea, ¿en qué lógica puede suceder eso? Pero le creen. Le cree y desarrolla, ¿cierto? Esta historia en torno al poder mágico de la correa y el tipo le compra literalmente toda la mentira. Hay otros personajes que tienen otro tipo de obstáculos, por ejemplo, no sé, que pueden ser cosas concretas, ciertas situaciones. De repente, no sé, pues, los antagonistas son más pillos que este viejujo, el comerciante de esta historia, y ponen derechamente otros tipos de trabas que son, que son difíciles, ¿cierto?, de sortear por los héroes, pero los vencen finalmente. Eso es lo importante, que las características heroicas, ¿cierto? Y antiheroicas es que los tipos tienen la capacidad de sobrellevar o sobreponerse a los obstáculos, de salir adelante. A ver, ¿qué me dicen aquí? Ya, ya, toma, voy a revisarla después y les voy a hacer los comentarios. ¿Quién le ayuda, cierto? ¿O quién le pone esos obstáculos? Ustedes ahí tienen que definir quiénes son esos personajes. Fíjense que la tensión aquí, porque acuérdense que esto es una gráfica, la tensión va en aumento, el conflicto, o sea, aquí debería poner tensión, más que otra cosa. Vamos a ver si lo puedo escribir. Ah, se puede escribir, ya, bueno. Se supone que aquí, cuando hablo de conflicto, me refiero a la tensión en el conflicto, cómo va creciendo, ¿cierto? La tensión, en la trama. Ok. Llega un momento culmine, el momento más tenso, ¿cierto?, de la historia, en donde hay una prueba máxima, ¿cierto?, un obstáculo máximo, que es finalmente lo que lo va a consagrar como héroe. O sea, ya ha tenido como muestras de su capacidad de superar obstáculos y pruebas, ¿cierto? Pero no habían sido tan poderosas como la prueba final, podríamos decir. Es como en los videojuegos, pues, el personaje, ¿cierto? Ahí tenemos las características del personaje, vemos sus poderes en los primeros momentos, ¿cierto? Del desarrollo del juego, y va en el camino, ¿cierto? De la aventura, va combatiendo con villanos que son como pequeños, en el sentido que son fáciles, un par ¿cierto?, de golpes, y los mata, por ejemplo. Y finalmente hay dentro de cada capítulo, o dentro de la historia del personaje, hay un, ¿cómo se llama? Un personaje que es mayor, un obstáculo que es mayor. Es como piensen en Mario Bros, ¿cierto? Mario Bros ahí sale de un tubo ahí, empieza como a caminar, tiene que rescatar a la princesa, esa es su misión, ¿cierto? Que está en el castillo de Koopa. Entonces en el camino va como sorteando hongos, tortugas, no sé, porque que lo quieren matar. Tipos que tiran martillos, qué sé yo, distintos obstáculos, po. Puentes que tiene que saltar, cosas que se mueven, que tiene ¿cómo se llama? Evitar, plantas que tiran fuego, etcétera, etcétera. Ya, dale. Llega a la prueba máxima, ¿cierto? Que es enfrentarse, llega entre el castillo de Koopa, ¿cierto? Y tiene que enfrentarse al malo máximo, podríamos decir. La prueba total. Y como ese héroe, ¿se entiende? ¿Cierto? Ahí para la atención va hacia arriba, como ese héroe logra, ¿cierto? Logra ganar esa prueba y finalmente esta tensión disminuye porque ya literalmente, ¿cierto? Se acaba la aventura, ¿ya? Eso es como la estructura desde un punto de vista, ¿cierto?, gráfico, para que lo entiendan ustedes. Si lo lleváramos a Pedro Urdemales, podríamos decir, los primeros momentos, cuando Pedro Urdemales, ¿cierto?, ahí vemos que el tipo es un pillo, ¿cierto?, que un tipo que se la sabe por libros, digamos,
ve a este otro comerciante que quiere, del que quiere, ¿cierto?, sacar provecho y también darle una lección. Entonces planifica esta idea, ¿cierto?, de la carnita que se asa, perdón, a correazo. Le vende el artilugio, le presenta el artilugio, ¿cierto?, al comerciante. El comerciante, como comerciante, dice: este es un buen producto, entonces voy a ver si le saco provecho, gano fama y dinero, ¿cierto?, con esto, y aparte de eso, eh, me codeo con la gente linda del pueblo, no sé. Eh, Finalmente, ¿cierto?, el tipo va a probar el artilugio y se da cuenta que en realidad es una estafa, es un engaño, que ha sido timado, ¿cierto? Y finalmente Pedro Urdemales sale airoso de esta situación. Obviamente que aquí el tipo también no puede poner ningún reclamo al CERNAC, ni mucho menos, pues, o sea, tampoco puede vengarse de Pedro Urdemales porque él mismo aceptó, ¿cierto?, el trato, pues, o sea, él podría haber dicho: en realidad esto es, es un engaño, o no haberle creído, ¿cierto? Él como que fue a tratar mal a Pedro Urdemales por lo que estaba haciendo, le sacó como, hizo como burla, le dice: ¿cómo tipo tan bruto va a estar agarrando a correazo la carne? O sea, ¿cómo va a Profe, pensar que su carne va a estar cocinada? Tomás, nunca entendí. ¿La carne ya estaba cocinada? sí, pues aquí, pues mira, La la había presentación, cocinado y la mandó al árbol. tipo No, la amarró Sí. asada al árbol. Entonces el tipo, claro, dice: ¿cómo va a ser? Pues, o sea, si él está viendo que la carne está asada y él está agarrando a correazo, no vio, porque Pedro Remale, obviamente aquí, si se dan cuenta, donde están los troncos, él esconde el rescoldo, pues no hay reminiscencia de que hizo una fogata. Entonces el tipo asocia dentro de su lógica. Dice: ok, el tipo está agarrando correazo de carne en un árbol y la carne se está cocinando, porque está caliente todavía, pues. Él acaba de apagar la fogata y Profe, si hace de como la que, nada me salgo del momento BTR. ya, perfecto. Y ojalá que no, pues. Ya, no sé si entendieron la idea. Y esto va como increciendo. Y después viene, ¿cierto?, una especie de minuendo, ¿cierto?, que va bajando o Lo dice ahí el descenso. desarrollo. Claro, 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 claro. Ya, voy a borrar esto de acá. Y si me deja ahora. Ya, pues pequeñitos. Vamos a la rúbrica, porque eso es lo que tenemos que ver hoy día, ¿cierto?, a propósito de el trabajo que tienen que hacer ustedes. Que Profe, aquí, dígame. ¿puede ir un segundito atrás? Claro, perdón. ¿Qué quiere saber? ¿O qué le quedó Quería duda? ver la pregunta para sacarle fotos. Ah, pero si las preguntas están. Déjame mostrártela. Ahí sí. Sácale foto. Están grabados. Gracias, profe. Sí, pues no, esto es son las mismas preguntas que hemos estado trabajando desde más de una semana. Más de una semana. Son las Gracias, preguntas, profe. ¿ya? Son las preguntas que Díganos más. les van a servir a ustedes para hacer su historia de su personaje. ¿Vale? Por eso yo les decía, acuérdense que, perdón, de nuevo, para volver un poquito atrás. Acuérdense que estas preguntas tienen que ver con el mito del héroe. El mito del héroe, ¿cierto? De la idea de que hay una historia del héroe que se repite. Y nosotros le aplicamos estas preguntas, o perdón, esta idea, este monomito, Ya, esta no teoría me de Campbell, se la aplicamos a varios personajes, a personajes femeninos en este caso, ¿cierto? Lo vimos en un par de clases anteriores para que las revisen. Ya, ahora sí. Vamos a la rúbrica. Eh, Falta decir, alguien que tiene el micrófono abierto ahí. Víctor, se te quedó el micrófono abierto. Te lo silencié. Sorry, profe. No, tranquilo. Dice: las características del cuento en general, para que entiendan ustedes, un cuento es un relato extensión breve, un relato de extensión breve. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de la novela, si lo ponemos, ¿cierto?, en contrapeso, un cuento debe tener más o menos una extensión de entre 100 y 30.000 palabras. Ese es más o menos el promedio, ¿ya? Es como, es difícil, digamos, acotar, porque aquí lo dice, ¿cierto? Es difícil decir exactamente cuál es la frontera entre cuándo empieza un cuento, cuándo termina un cuento y empieza una novela. Eso es difícil de decir, de precisar. De hecho, nosotros leímos la triste historia de la Cándida Heredia, ¿cierto? Y eh, algunos dicen que es un cuento y otros dicen que es una novela. Y está en ese intermedio, ¿cierto?, de ser una cosa y la otra.
Los personajes y la historia, si se dieron cuenta, en ese relato, no estaban bien desarrollados, como en el caso de lo que podría ser una novela, por ejemplo. Entonces hay como ventaja y desventaja en relación a uno y otro. Sin embargo, los cuentos tienen la genialidad, como decía Cortázar, ¿cierto?, de que en poco tiempo se acota, ¿cierto?, también la trama. Y eso significa que con poco andar en un cuento, ¿cierto?, nosotros ya tenemos la historia más o menos completa de lo que se supone que se está contando. Es importante el trabajo que hace el lector también aquí, en el caso de los cuentos, ¿ya? La extensión breve, entre 100 y 30.000 palabras, más o menos, ¿ya? Después de eso ya podemos hablar, después de 30.000 podemos decir que, no, decir 30.001 es una novela, no, pero es como un límite más o menos aceptado. Eh, Ojo con esto, la unidad de acción. Un cuento posee y desarrolla una acción central de carácter ficticio. Una acción central. No se pierde en acciones secundarias, ¿cierto? O acciones que son no necesarias de desarrollar. Hay una historia central. Piensen, por ejemplo, en Caperucita Roja. La historia es que la niña va a la casa de la abuelita y tiene que evitar el contacto con extraños, ¿cierto? Esa es la historia, esa es la acción. Sin embargo, es engañada por un extraño, ¿ya? O sea, está todo en torno, ¿cierto?, a la idea de que ella tiene que ir de A a B, nada más. De A, la casa de la mamá, a B, a la casa de la abuela, ¿cierto? Esa es la acción. Bueno, em, por eso dice, se caracteriza por su unidad y por su brevedad. Entonces, si nosotros nos centramos en una acción, por lo menos, ¿cierto? En la acción central, podríamos decirlo así, no necesitamos tantas palabras. Es como una cosa lleva a la otra. Por eso, por eso que es breve el cuento. También, como es una acción, no necesita muchos personajes. Hay un personaje que es muy principal. Es un cuento que- corto. Sí, pues esa es la idea. Los cuentos son cortos. ¿Ya? Hay personajes, ¿cierto?, que pueden ser secundarios, pueden ir ayudando un poquito para entender la trama. Piensen siempre como ejemplo en la Caperucita Roja, como les digo recién, donde los personajes secundarios son poco retratados. ¿Por qué el lobo tenía tanta hambre? ¿Por qué el lobo se quiere, quiere comer humanos? O sea, ¿qué onda el lobo? ¿Quién es el lobo? Pues será una metáfora el lobo. Eso no está explicado. El lobo. El lobo te quiere comer a esta niñita y se come a la abuelita. O sea, todo tiene un hambre insaciable, parece. Y de carne humana, o sea, antropófago. Es caníbal. No, no caníbal. Pues. Sí, otra especie. Bueno. Eh, Qué raro eso, porque un lobo ataque, ¿cierto?, a una persona y se la coma. Pues, o sea, es muy extraño, eso no pasa ni en la naturaleza. Entonces debe ser algo, pero no lo explican. Lo explican solamente que la historia central en torno, ¿cierto?, a la Caperucita. ¿Cierto? Eso todo. No sabemos por qué la abuelita está enferma, de qué está enferma la abuelita, por qué la abuelita no puede pedir un pedido ya, ¿cierto?, con una cuestión para que la chica no vaya a exponerse, ¿cierto? Profe, y Eh, este que hablamos, ¿qué es? ¿Una novela corta? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Lo de Pedro Lo que Urdemales? estamos hablando ahora, así como la Caperucita Roja. Un cuento, pues estamos hablando de los cuentos como características y hemos visto puros cuentos como ejemplos, ¿cierto? Los dos que leímos ayer o vimos ayer sobre Pedro Urdemales son cuentos también, son historias breves, una sola acción. Piensen en Pedro Urdemales, un personaje que no está bien desarrollado, no Tuvo una sabemos su sola acción. historia. Claro, una sola acción. El tipo engaña a otro con una correa y eso es todo. No hay nada más, digamos. No hay otras acciones de por medio, ¿cierto? No hay desarrollo de otros personajes, ¿cierto? Es solamente Pedro Urdemales y su engaño, nada más. Caperucita Roja y su misión de llevar la canasta, ¿cierto? Con cosas a donde la abuelita, hacer de delivery, ¿cierto? Ok, pocos personajes. Pero uno que es más importante que los demás, pues, ¿se entiende? El personaje principal o protagonista, que es el que nos lleva, ¿cierto? El que lleva la acción. Cuando hablamos de dinamismo, nos referimos, ¿cierto?, a que el cuento no retarda el tiempo narrativo, no da detalles superfluos, ¿cierto?, desarrolla episodios secundarios en la trama central. Todos los elementos del cuento están organizados de manera, ¿cierto?, en que atrapen al lector y lo conduzcan, ¿cierto?, luego a un final rápido e inesperado.
¿ya? Esos son lo que nosotros podemos considerar como fundamento de la trama. Y finalmente, dice el final, valga la idea. Una de las claves del cuento es su final, ¿cierto? Desenlace, el cual debe ser inesperado, como ya dije, súbito, o sea, como ¡pum!, de repente, y también adecuado y coherente, obviamente, con la trama de acción relatada, pues. O sea, no hacer la Caperucita justo en la canasta tenía una metralleta y mata al lobo. O sea, puede ser, pero ¿cómo una niña va a andar con una metralleta en una canasta? O sea, ¿cómo una metralleta va a caber dentro de una canasta? Tiene que ser un tremendo canasto, ¿cierto? Etcétera. ¿Cómo la niña va a manejar un arma? Etcétera, etcétera. O sea, tiene que tener coherencia eso de final abrupto. Puede ser, pero tiene que tener coherencia con la trama, con la acción relatada. ¿Ya? Ok. En el caso de Pedro Urdemales, obviamente el personaje, el comerciante, ¿cierto?, que es engañado, se va a dar cuenta que de su engaño, o sea, esa es la trama. Entonces, eso conduce. Pero su reacción, se entiende, no va a ser como de venganza ni de reproche contra Pedro Urdemales, porque también se burló de este guaso, po. Le hizo burla, ¿cierto? Entonces, como te lo tenías merecido, una cosa así. ¿Ya? Ok. Ahora sí vamos a la tema de cómo se construye. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Que no entendí. ¿Qué cosa? Yo no entendía. El último que dijo. ¿Lo de Pedro de Male? ¿De que se lo tenía Lo último, merecido? último que dijo antes de cambiarte página. Que se supone que en el caso de la historia de Pedro de Male, el final es inesperado, ¿se entiende, cierto? Porque lo que uno podría considerar como final lógico sería que el tipo le fuera a reclamar por el engaño, pero no lo hace, ¿cierto? Y Pedro Ordemales, ¿cierto?, se da tiempo para poder festejar con las personas con las que pudo haber, a las personas con las que benefició con su engaño, también, incluyéndose a sí mismo, ¿entiendes? Ahora, por qué es un final inesperado? Porque, bueno, es parte, digamos, de la construcción del personaje en sí, o sea, como que el personaje está como de alguna manera protegido de las represalias que podría tener por su engaño, como que, como que sale siempre incólume del daño que hace, porque obviamente las personas que daña son personas malas, porque tienen malos sentimientos, o se aprovechan de la gente, qué sé yo, como el comerciante en particular, que es como todos los comerciantes, que sacan provecho de lo que puedan vender. Es mala, sí, por supuesto, no hay personas que venden cosas y son justos con los precios, qué sé yo. Ok, eso. La rúbrica del cuento, porque esto es lo que es lo que tienen que ver ustedes en Classroom, ¿cierto? En la cuenta Classroom ya está listo, está habilitado, ¿cierto? A partir de mañana a las 8 de la mañana, ¿cierto? Debería estar como ya funcionando, para que la vean, la revisen. Antes de hacer nada, por favor, hagan la revisión del material que está en Classroom para que, de hecho, voy a subir esta misma clase también para que la vean ahí si es necesario y revisen el material y lo que estamos explicando. Justamente esta parte es la parte importante de la clase. En relación, yo lo dividí en la presentación en tres momentos, ¿cierto? El momento que tiene que ver con la estructura, es decir, su cuento tiene que tener una estructura definida, una presentación, un desarrollo, un nudo, ¿cierto? Un momento de Profe, máxima atención y un desenlace. Dígame. y la pregunta también se subirá a Classroom. Las preguntas que me dijiste que le esa foto. ¿Esa? Sí, Eh, eh, mira, no las subí, pero como están dentro de las clases, están ahí, po. Las preguntas son orientadoras. No quiere decir que ustedes tengan que responder derechamente esas preguntas, pues, o sea, no son preguntas para que ustedes las respondan, no, sino que profe, para ayudarme a hacer el punto. para que ustedes, la idea de esas preguntas es que ustedes las consideren para poder construir cierto su personaje y su historia. Si responden esas preguntas en un formato, un borrador, ¿cierto? Van a tener más o menos una historia con respecto a un personaje. Entonces después le dan estructura a esa historia y es lo que estamos viendo ahora. Le dan un perfil, ¿cierto? Al relato, construyen, ¿cierto? Lo que significa, ¿cierto? La historia en sí.
En la presentación, por ejemplo, mencionan al protagonista, ven que tienen que ver con las preguntas que les mostré como orientadoras. En la presentación mencionan al protagonista, o sea, quién es, su nombre, sus características, sus motivaciones, el conflicto, ¿cierto? Que se supone que es como la aventura que él va a desarrollar, y el ambiente donde se desarrolla esta historia. Eso es la presentación. Más o menos debe estar, ¿cierto? Eso bien explicado, ¿cierto? En el desarrollo, obviamente el protagonista se va a enfrentar a un montón de desafíos, un montón de pruebas que va obviamente a sortear, o sea, va a poder resolverlos, esos desafíos, esas pruebas, y se van a ir incorporando algunos personajes secundarios, obviamente el antagonista, si es que tienen ustedes en su relato necesidad de recurrir a un antagonista, puede ser una situación, no más. Ahí ustedes ven, ¿cierto? Y el conflicto aumentará de tensión paulatinamente, ¿cierto? Va a ir como de a poquito, como aumentando de tensión, y obviamente las pruebas van a ser más difíciles, como les dije recién, con la idea de Mario Bros, una cosa así. El nudo se entiende, ¿cierto?, que es como el momento más complejo de la trama, donde está todo como muy tenso, no se sabe exactamente si el héroe va o no a romper, ¿cierto?, va a resolver este conflicto, Como Harry Potter cuando llega Voldemort. Exactamente, exactamente. Muy buen ejemplo. Claro, toda la historia de toda la película o todo el libro de Harry Potter es como, está Voldemort, está ahí, las pruebas, y van los distintos enemigos, qué sé yo, y finalmente él está face to face con el Malulo, por cierto, con el Voldemort, con el que no debe ser nombrado. Y ahí está como la máxima tensión, ¿cierto? Como la máxima prueba. Y después de eso, ya sabemos, ¿cierto? Porque es héroe, sabemos que el tipo va a tener un final favorable para él, ¿cierto? Obviamente se va a resolver esto favorablemente para el protagonista, y el desenlace va a ser eso, ¿cierto? Como ya el héroe disfrutando, digamos, de su triunfo, o consagrándose como tal, pues, como héroe. O sea, que la gente lo reconozca. Ah, mira, mató al Malulo, ¿cierto? Salió airoso de esta situación difícil. Acuérdense también que el cuento debe poseer un título acorde, un nombre, ¿cierto? O en este caso puede ser el nombre del personaje que juegue con eso, puede ser el nombre, la idea de la historia, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero un título que sea, y debe tener un título, ¿cierto?, acorde a la trama, ¿ya? Acuérdense que esto es inédito, ustedes tienen que inventarlo. Pueden tomar como referencias otras historias, pero no copiarlas, sino tomarlas como referencias, así como más o menos lo que pasó. Puede ser un niño mago, por ejemplo, puede ser, no sé, puede ser un Pedro Urdemales también, ¿no? Pero más como de nuestra época, jugando como con la idea, ¿cierto? Pero no copiarla, solamente inspirarse en ella. Profe, que yo, Tener sepa, cuidado con cuando eso. yo hice la historia no me acordé de nadie. ¿Cómo no te entendí? O sea, que no me copié de nadie que yo sepa. No sé, traté de buscar nombres que fueran distintos. De hecho, iba buscando los superhéroes, los nombres que se me ocurrían, porque decían, no, es para ver que ya existe. Puede ser porque, o sea, sin ánimo de copiar, porque si usted inventa una historia y usted jura de guata que usted inventó la historia, y que tenga justo haya una historia similar en otra que usted nunca la supo, ahí estamos hablando de coincidencia. Puede ser. eh, en la defensa que tienen algunas personas, por ejemplo, cuando la acusan de plagio. Dice, pero a mí de verdad que se me ocurrió esta idea, es como mi idea, tengo pruebas de eso, ¿cierto? No sé, pues, da lo mismo. Pero hay otras cosas que evidentemente que ustedes pueden, yo me voy a dar cuenta inmediatamente si usted está copiando o no, pues, porque va a ser como muy tal como aparece en otra historia conocida, ¿se entiende? No sé si lo que quiero transmitirles es que traten de ser originales, ¿ya? Hay mucho español que cortar, o sea, tienen muchas de qué nutrirse para poder inventar sus personajes. Pueden inventarle poderes, pueden no inventarle poderes, los nombres pueden ser coincidencia, pero traten de que sean súper originales y que tengan que ver con lo que quieren contar también como historia, su trama, sus características y todo. ¿Ya?
Esa es la idea, que sea distinto, ¿cierto?, de lo que se ha hecho, o que sea una mejora de lo que se ha hecho, pero que no sea lo que se ha hecho, que sea lo que ya hemos visto. Sobre contenido, recuerden, el personaje principal debe ser un héroe o un antihéroe, heroína o antiheroína, entiéndase el género femenino y masculino para que no haya problemas. Es decir, debe tener valores positivos como valentía, sacrificio, inteligencia, bondad, honestidad, todos esos valores que son positivos, ¿ya? En el caso de que sea un héroe, si es un antihéroe, claro, ahí usted le otorgan valores que sean positivos, pero recuerden que también debe tener algunos valores así como un poco cuestionables. Por ejemplo, Pedro Urdemales quiere ser justo, ¿cierto? Quiere hacer justicia, pero engaña, o sea, es mentiroso. O sea, es justo, pero es mentiroso. ¿Se entiende? Ahí, eso lo hace ser antihéroe. Entonces, cuiden eso, pues si su personaje es heroico, puros valores positivos. Si es un antihéroe, valores positivos mezclados con algunos negativos, pero resalta la positividad. Los valores, ¿cierto? Tienen que serlo, tienen que utilizarlos, ¿cierto? Esas características para hacer el bien. Eso es lo más importante de todo, porque si usa antivalores para hacer el mal, o valores para hacer el mal, ¿cierto? Es valiente, pero claro, mata a los policías, entonces no es bueno. O se sacrifica, ¿cierto? Sí, pero para ganar plata para él, no, para hacerse más rico. O sea, si antihéroe igual tiene que tener algo como heroíno, como que heroico. Sí, pues eso es lo que hace. Nosotros habíamos dicho que los antihéroes no necesariamente son villanos. Los villanos son otra cosa. No, no están aquí. No están en esta categoría de personajes principales. De hecho, hay muy pocos casos de historias que se cuenten como de villanos, como personajes principales. Es muy extraño que suceda eso. Sucede todo lo contrario. Generalmente los personajes principales, los protagonistas de las historias que nosotros hemos visto y hemos leído, son personajes que tienen estos valores de o ser héroes o antihéroes. O sea, de alguna manera pertenecen al bien o son buenos o tienen una causa buena, ¿cierto? Y, profe, por ejemplo, hay algunas veces que hacen, no sé, una película de un héroe y luego hacen, no sé, una serie de un villano y luego nos damos cuenta de que todo va del punto de vista. Exacto. Uy, qué bueno lo que dijiste, de verdad, me gustó mucho lo que tú acabas de decir, porque estaba pensando en el Guasón. En la película del Guasón, la que Sí, po, trabaja Joaquín Phoenix, ¿cierto? Porque sí, claro, ahí pasó a ser el protagonista y nos damos cuenta de que él todo es por punto de vista, todo tiene una explicación de claro, por qué tiene es una, Es malo. un bihéroe. hay una justificación. ¿Podría ser el Guasón un antihéroe en ese sentido y no un villano? Ah, queda como la pregunta, ¿cierto? Claro, porque si pasa a ser el protagonista de una historia y hay Claro, una me dejaste en justificación, un bucle mental. hay una justificación para lo que él hace, por qué lo hace, Es y que fíjense vivieron que, cosas turbias. y fíjense que lo que él reclama no es o sea, lo que él reclama, lo que él pide como justicia social, no es tan descabellado, po. Claro, es la forma en la que lo hace ser un villano, finalmente, porque él no le importa, digamos, causar daño. Ahí como que podríamos no estar de acuerdo con el método, pero sí con el trasfondo de su historia, ¿cierto? Con la metodología ahí como que hay conflicto. Bueno, ese es otro tema que lo vamos a ver más adelante, a lo mejor. Recuerde que el nombre de su personaje tiene que estar de acuerdo con las características o con su historia. Decíamos Pedro Urdemales, porque Urdemales, o sea, trama cosas malas. Caperucita Roja, porque es una capa roja, etc. Protagonista supera las pruebas a las que se enfrenta tanto como sus rivales. Sabemos que el protagonista, ¿cierto?, sale airoso de las pruebas a las que se enfrenta tanto como a sus rivales. Y la historia relatada se enmarca en un ambiente similar y coherente con lo cotidiano. Ojo, es como el mundo en el que se desarrolla la historia es como pareció el nuestro. No obstante, igual pueden ustedes agregarle ficción. Y dentro de esa ficción puede haber también incluso fantasía, no hay problema, ¿cierto? Eso no es problema. Pero traten de que sea también desarrollar un ambiente como similar
al nuestro para que tengan un escenario fácil de, mm, de, de, mm, de enmarcar, ¿cierto? Que no tengan que estar describiendo, o por ejemplo, un mundo nuevo, un mundo extraño, o qué sé yo, no, entonces, no caigan en eso. Utilicen el escenario que nosotros vemos como cotidiano, ¿ya? Y a partir de ahí, ¿cierto? Cuenten la historia de su personaje. Por ejemplo, vive en la ciudad de Santiago. Ahí no tienen que explicar que hay ciudades, que hay, perdón, edificios, calles, que hay tránsito, todo eso, no, porque esto se infiere en la idea, ¿cierto? De la ciudad. Ok, el formato y la puntualidad también es importante destacar que su texto debe, ojalá estar escrito en una hoja de Word. ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen la ventaja, ¿cierto?, de corregir, compaginar, contabilizar la cantidad de palabras. Recuerden que el mínimo de palabras es 100, ¿ya? De hecho, ustedes si se dan cuenta en la hoja de Word, en la parte de abajo, en el pie de la página, te dicen cuántas palabras tiene su texto. Pues más o menos pueden hacer una contabilización de las palabras. Eso es bueno. El esfuerzo, ¿cierto?, de escribirlo en Word también da la idea, ¿cierto?, de que están haciendo en buena lid, ¿cierto?, su trabajo. Pues, o sea, que están siguiendo la instrucción. Eso también es importante. Pero también, más que nada, por el hecho, ¿cierto?, de que le sacan ventaja a la herramienta, ¿ya? Y a mí me permite también corregirlo de mejor forma. Es como un beneficio mutuo para ustedes y para mí. Ahora, si alguien tiene alguna dificultad con respecto a usar un procesador Word porque no tiene computador, no tiene cómo hacerlo, se comunica conmigo, me lo explica y yo ahí vemos una alternativa, ¿vale? Pero lo importante es que lo hagan a través de Word. También porque el procesador de Word les permite corregir las faltas de ortografía y de gramática. O sea, tiene una doble herramienta, entonces, o sea, una doble ventaja también en ese sentido. Su trabajo no debe tener faltas de ortografía. El nombre y el curso, ustedes, ¿cierto? Tienen que indicarlo también en el trabajo porque muchos de ustedes tienen la cuenta de Classroom con el correo de los papás. Entonces, para que el trabajo vaya el nombre de ustedes y yo les pueda, ¿cierto?, poner su notita como corresponde, ¿vale? Y entregarlo dentro del plazo establecido y aquí les voy a decir cuándo es ese plazo. Les voy a decir la fecha en la que, perdón, falta algo. Entregar dentro del plazo establecido, ¿cierto? O en el mismo día de acabado el plazo, ¿ya? Y dependiendo de la demora que puedan tener en la entrega, a partir de la fecha, ¿cierto?, que se supone que el plazo final, se les van a ir haciendo descuentos hasta llegar a cero, dependiendo, ¿cierto?, de cuánto se demoren en hacerlo, en hacerlo en ese ahí. Aquí está lo que yo les decía, está como tarea 3, ¿cierto? De 3, producción de cuentos. Está una rúbrica, para que la revisen, ¿cierto? Que tiene 32 puntos, una rúbrica de 32 puntos, que la revisen, que es básicamente lo que acabo de decirles en relación, ¿cierto?, a las características de su cuento. Está la clase de ayer sobre Pedro Urdemales, que tiene que ver con la estructura de los cuentos. Está el Power de la clase de hoy día y voy a ver si subo el video para que lo tengan también ahí como referencia. Y si tienen otra duda, siempre aquí dice, ¿cierto? Si tienen alguna dificultad, si quieren hacer alguna consulta, un alcance, lo que sea, si necesitan que yo les asesore en la edición, lo que ustedes necesiten, cuenten conmigo en mi correo electrónico, pero preferentemente por WhatsApp, que es más rápido, ¿cierto? Y me permito ahí sacarle fotos y que hace correcciones, qué sé yo, ¿ya? Cuento del héroe, entonces, disponible desde mañana en Classroom como tarea para que la hagan y vamos a ver si le ponemos nota directa al libro, ¿ya? Ahí está Classroom. Recordatorios, acuérdense, está la tarea a partir de mañana, ¿cierto?, para que la vayan haciendo, los que ya tienen el borrador, para que la vayan corrigiendo en torno a este formato, ¿cierto?, y a esta rúbrica. Recuerden también que tenemos la prueba del libro el día 17 de junio, que es el extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. Voy a ver si subo este libro en PDF, ¿cierto?, al Classroom también para que dispongan de él y lo puedan ir leyendo. Es una historia interesante, hay hartas películas que se han hecho, ¿cierto?, sobre este extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también para que las revisen. Seguramente vamos a hacer una clase también específica de este libro, explicando algunas cosillas, sobre todo su significado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué alcance tiene para la ciencia a propósito? Porque hay mucho de psicología, ¿cierto?, en esta novela también. Sí, se puede poner un poco complicada como les decía entonces, poner ojo con el personaje central de esta novela, que es el Dr. Jekyll, ¿ya? Ahí está la fecha entonces para esta prueba.
Vamos al epílogo entonces. Como les decía, lo importante de lo que aprendimos hoy día, hablamos sobre las características de la producción del cuento que tienen que ceñirse, a la que tienen que ceñirse para poder producir el cuento del héroe. Básicamente, insisto en que cualquier duda que tengan con respecto a la tarea se puedan comunicar conmigo a través de WhatsApp, ¿ya? De ese modo integramos este aprendizaje en nuestra vida, no solamente para poder esta tarea en sí, sino para que ustedes también distingan y entiendan que el trabajo de producción literaria es un trabajo un poco complejo, ¿es cierto? Pero gratificante al momento, ¿cierto?, de entender que estamos construyendo una historia, una realidad, un mundo, ¿cierto?, que les provee su imaginación, ¿ya? La próxima clase deberíamos estar partiendo con la unidad 2. Eso ya es harina de otro quintal, como se dice. Así que después los vamos a ver. Por ahora, la tarea y la lectura del libro, mientras tanto, para que lo vean. Atento entonces a Classroom, ahí va a estar las indicaciones para que hagan A y B. Con eso terminamos, chiquillos. Que estén muy bien. Bonito fin de semana. Descansen dentro de lo posible y todo. ¿Vale? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.